Voy a explicar el funcionamiento de la Unión Europea a través del artículo de El desempleo desafía a los líderes de la Unión Europea. Antes que nada voy a hacer un resumen en inglés y para los que no lo entiendan, aquí os lo dejo en castellano. The unemployment is increasing in many countries, for example, in Spain and Grecia. The measures of the ESF, Social Fund of Employment, are reached the students in the 4 months after leaving school. The young people receive a job offers or continue with learning. This topic, the fiscal consolidation and other financial problems, will be discussed in the meeting of Brussels leaders on January 30, 2012. Ahora, a partir de las palabras claves del artículo, explicaré en qué consiste la Unión Europea. La eurozona es el conjunto de estados, miembros de la Unión Europea, que han adoptado el euro como moneda oficial, es decir, 17 estados, formando así una unión monetaria. El Banco Central Europeo es el banco central de la moneda única europea, el euro. La función principal del Banco Central Europeo consiste en mantener el poder adquisitivo de la moneda única y de este modo la estabilidad de precios en la zona del euro. En este mapa podemos ver que los países que están con azul marino son los que están dentro de la eurozona, incluidos los países que usan el euro fuera de la Unión Europea. Los Estados miembros que están con azul más clarito son los miembros de la Unión Europea que están fuera de la eurozona. Las instituciones de la Unión Europea son el Parlamento. Los diputados del Parlamento son elegidos directamente por los votantes de la Unión Europea cada 5 años. El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos. Su presidente es Martin Schulz. Y la labor del Parlamento Europeo se desarrolla en 3 sedes: Bruselas, Bélgica, Luxemburgo y Estrasburgo, Francia. Consejo. Las reuniones del Consejo Europeo son esencialmente cumbres en las que los dirigentes de la Unión Europea se reúnen para decidir sobre prioridades políticas generales e iniciativas de gran importancia. Normalmente suele haber 4 reuniones al año, presididas por un presidente permanente que es Herman Van Rompuy. Las funciones principales del Parlamento Europeo y del Consejo son debatir y aprobar junto con el Consejo la legislación y el presupuesto de la Unión Europea, someter a control a otras instituciones de la Unión Europea, en especial a la Comisión, para garantizar su funcionamiento democrático. La Comisión es la institución en el marco constitucional de la Unión Europea que perfila sus tratados y encarna la rama ejecutiva del poder comunitario. Su presidente es José Manuel Durão Barroso y sus componentes se reúnen en la sede del Palacio Berlaymont, Bruselas. Y por último, el Tribunal de Justicia, que interpreta el derecho de la Unión Europea para garantizar que se aplique de la misma forma en todos los países miembros. Su presidente es Vasilios Kouris. Los 5 tipos de procedimientos más comunes son 1. Cuestiones prejudiciales. 2. Recursos por incumplimiento. 3. Recursos de anulación. 4. Recursos por omisión. Y 5. Recursos directos. Ahora vamos a explicar los tratados de la Unión Europea. El Tratado de Roma, de 1957, que intenta instaurar la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. El Tratado de Roma ha provocado los siguientes cambios. La profundización de la integración europea
para incluir la cooperación económica general. El siguiente es el Tratado de Maastricht de 1993, que intenta preparar la Unión Monetaria Europea e introducir elementos de unión política, ciudadanía, políticas comunes de asuntos exteriores y de interior. Los cambios producidos son que se dio más protagonismo al Parlamento en la toma de decisiones y nuevas formas de cooperación entre los gobiernos de la Unión Europea. El siguiente, el Tratado de Ámsterdam de 1999, intenta reformar las instituciones de la Unión Europea para preparar la llegada de futuros países miembros. Los cambios producidos son la modificación, renumeración y consolidación de los tratados CEE y UE y mayor transparencia en la toma de decisiones. Y por último tenemos el Tratado de Lisboa de 2007, que consiste en hacer la Unión Europea más democrática, más eficiente y mejor capacitada para abordar con una sola voz los problemas mundiales. Los cambios producidos por este tratado son los siguientes: nuevo puesto de alto representante para asuntos exteriores y nuevo servicio diplomático de la Unión Europea, carácter permanente del puesto de presidente del Consejo Europeo, iniciativas ciudadanas, el cambio de los procedimientos del voto en el Consejo y el aumento de la competencia del Parlamento Europeo. Ahora voy a enunciar algunas de las partes más importantes de la historia de la Unión Europea. En 1951 se crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. En 1957 la Comunidad del Carbón y del Acero firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea. En 1973 entran a formar parte de la Unión Europea Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. En 1981, Grecia pasa a ser el 10º miembro de la Unión Europea. En 1986, España y Portugal se unen a la Unión Europea. En 1989 se produce el derrumbamiento del Muro de Berlín, que provoca un vuelco político. En 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 líneas de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. Y en este mismo año también entra en vigor el Tratado de Maastricht. 2 años después, en 1995, ingresa en la Unión Europea Australia, Finlandia y Suecia. En 1999 se establece el Tratado de Ámsterdam. En 2004, 10 nuevos países ingresan en la Unión Europea, que son los siguientes: Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Chipre y Malta. Por último, en 2007, entra en la Unión Europea Bulgaria y Rumanía, completando los 27 países de la Unión Europea. Y se firma el Tratado de Lisboa. Bueno, y esto es todo sobre la Unión Europea. Espero que os haya gustado.